cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Aunque hoy propiamente, la segunda parte, no nos convoca un libro en términos estrictos, sino que vamos con un texto fundamental para comprender parte del siglo XX. Ya habíamos hablado en la primera parte del llamado telegrama largo. Se trata del mismo autor, estamos hablando de George Kennan, un hombre que nos va a llevar a discutir derroteros importantísimos de ese momento que lo hemos definido acá como una especie de reseteo, como de vuelta a cero o de reinicio de todo el mecanismo de política internacional occidental, cual se produce posterior a 1945, en el momento en que culmina la Segunda Guerra Mundial y se reinicia un replanteamiento, insisto, de relaciones a todo nivel. Y esto va a afectar no solamente a Europa, porque mucha gente diría, bueno, los chinos decían en su momento que esas guerras mundiales habían sido guerras civiles europeas. Eso sería inexacto, sobre todo porque después de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver la conformación de todo lo que será el bloque de excolonias que van a ir liberándose y logrando independencias cada una en su momento, al punto tal que unos 15, 20 años después el mapa mundial es completamente distinto. Todo ello lo vamos a tratar de enfocar a partir de un texto que les decíamos es fundamental. Se trata del artículo, ya en una revista académica, que se produce luego de la publicación o del conocimiento de este telegrama largo que nos había ocupado en la primera parte, que fue escrito en febrero de 1946. El texto que hoy vamos a trabajar es la segunda parte, es el artículo académico que se publica ya un año y tantos meses, es decir, en julio de 1947. Esto se publica en la revista Foreign Affairs. El artículo se consigue en internet. Si usted tiene la capacidad de acceder a un buscador, puede colocarlo. Yo tengo la copia en inglés. Como ustedes pueden ver, está muy rayada porque es un texto que utilizo recurrentemente en mis clases y en diversos cursos, tanto en cursos sobre globalización como relaciones internacionales, porque tiene una cantidad de explicaciones importantes para los hechos que vinieron después. Como ustedes lo pueden ver allí en inglés, se llama The Sources of Soviet Conduct, es decir, las fuentes u orígenes de la conducta soviética. Él lo firma en este caso como X y así lo publicó tratando de procurar algún anonimato. No fue muy exitoso porque después todo el mundo sabía quién lo había escrito, pero el punto es que este artículo fue realmente un éxito enorme. Luego lo reseñó la revista Life, que en su momento era una revista importantísima. También salió en el Reader Digest. Es decir, esto fue leído a diversos niveles de la sociedad norteamericana y de buena parte del hemisferio occidental para tratar de explicar algo. Vamos a centrarnos entonces en una especie de recapitulación de lo que sería este señor George Kennan y por qué esto es importante. Les decíamos que Kennan había nacido en 1904. Él muere en el 2005, un hombre de una vida larga y provecta, hizo muchísimas cosas, sobre todo en academia, hizo mucho trabajo. Él se vincula al servicio diplomático a temprana edad y es enviado a diversos países del este. En particular estuvo en Latvia, estuvo también en partes de lo que luego sería la Unión Soviética y fue testigo en esa década de los 20, 30 del avance de ese imperio soviético y cómo las personas que habían logrado escapar narraban lo que les había sucedido. A todas estas el sujeto también era capaz de hablar en ruso y de leer ruso, lo cual le daba entonces un especial énfasis sobre todo el estudio que él producía. El sujeto se encuentra, luego de culminar la guerra, se encuentra en la misión diplomática de los Estados Unidos en Moscú. Allí está en ese momento crítico de 1946. Hagamos un alto allí y vamos nuevamente hacia atrás para recalcar dos hechos fundamentales. Como primera medida, hay que recordar que antes de culminar la Segunda Guerra Mundial, ya los presidentes o primeros mandatarios de todo lo que era esa fuerza reactiva al nazismo, estamos hablando básicamente de los Estados Unidos en la persona de Franklin Delano Roosevelt, estamos hablando del Reino Unido en persona de Winston Churchill y de la Unión Soviética en la figura de Joseph Stalin. Ellos se habían reunido primero en 1943, luego se reúnen en febrero de 1945 cuando se empieza a atisbar ya de forma concreta el éxito del el arrinconamiento de las fuerzas aliadas a las fuerzas del eje y el posible finiquito de acciones por parte del nazismo. Eso se produce en febrero. Lo que sucede es que en abril, es decir, un par de meses después, de forma relativamente repentina, aparentemente con un accidente cerebrovascular, fallece Franklin Delano Roosevelt, un hombre muy carismático y realmente una edad que hoy en día sería considerada medianamente joven. Murió de 63, 64 años. Entonces, el hombre
esto produce una enorme sorpresa en términos de lo inesperado. Tiene que ascender rápidamente el vicepresidente a tomar control de las acciones. Es Harry Truman entonces quien se encarga de la última de las conferencias tripartita, es decir, en este caso con Stalin, con Churchill y él, o con los representantes de todo esto. Y en esa reunión que se da ya en territorio alemán, en Potsdam, es pocos días después, una semana después, cuando se lanza la primera de las bombas atómicas y luego la segunda. Entonces, todos esos hechos están pasando relativamente rápido. Ya está un reposicionamiento de los Estados Unidos ante lo que va a ser el mundo europeo post Segunda Guerra Mundial, y está, repetimos, la situación sumamente incierta en muchos sentidos. Además, el Ejército Rojo ha venido avanzando y tomando posiciones de una cantidad de países. Cuando los ejércitos se encuentran ya en territorio alemán, de manera que gran parte de lo que sería los territorios hacia el este de Alemania habían sido tomados o ocupados por parte del Ejército Rojo. Toda esa situación se está dando allí. Otro punto. Vamos entonces al tercero de los pivotes que necesitamos para explicar todo esto. En 1944, es decir, un año antes, se habían reunido dos figuras claves, ministros de economía, especialistas en finanzas. Estamos hablando de Harry Dexter White por parte de los Estados Unidos. Estamos hablando de John Maynard Keynes por parte del Reino Unido. Estos sujetos se reúnen y reúnen también una cantidad de representantes de alrededor de 40 y tantos países para tratar de empezar a hablar de instituciones multilaterales internacionales que recojan en sí la capacidad de cauterizar y reformular el inicio económico de esa Europa que va a quedar totalmente destruida. Estamos hablando de las llamadas instituciones de Bretton Woods, 1944. De allí nace, de esa iniciativa, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, cuando culmina la guerra, que ya empieza entonces a avisorarse el trabajo que tienen que hacer estas instituciones para tratar de volver a poner en dos pies economías europeas que estaban completamente en coma, si es que no ya prácticamente derruidas. Entonces, los norteamericanos en Washington empiezan a discutir por qué Rusia no está, por qué la Unión Soviética no quiere participar en todo esto, si se supone que ellos tendrían arte y parte en esta necesidad de recuperación también. Hay que recordar que la Unión Soviética fue duramente atacada por parte de los ejércitos nazis desde el año 41 en la Operación Barbarossa. Ellos sufrieron invasiones, sufrieron una cantidad de secuelas todavía. Entonces, hay una especie de duda en Washington y no se entiende cuál es el motivo intrínseco que explica que la Unión Soviética no quiere participar ni en el Fondo Monetario Internacional ni en la idea del Banco Mundial. Entonces escriben internamente a su propia embajada y este señor, que es George Kennan, que está allí y que había estado tratando de enviar señales a Washington sobre lo que él veía venir, en ese momento él toma el testigo de esa oportunidad y entonces produce ese largo telegrama que ya reseñamos en una primera parte y que tiene 5 partes y todo aquello, etcétera, etcétera. Ese telegrama es leído a las altas esferas políticas y económicas de Washington. A algunas personas les parece que esto es muy importante porque este hombre está abriendo los ojos ante la nueva amenaza que va a enfrentar la democracia liberal. ¿Cuál es el comunismo soviético? Dice, bueno, ya el fascismo está destruido, no hay posibilidades en estos momentos de que renazca. Lo que estamos teniendo enfrente es una nueva amenaza, un nuevo ente político, una nueva conformación y no entendemos muy bien qué es lo que sucede. Y eso es lo que trata de aclarar a este sujeto que se ha versado tanto en el desarrollo del marxismo-leninismo como en la teoría marxista que él mismo había investigado, había estudiado y todo ello. Y es en razón de eso que nos ocupa entonces este documento de las fuentes de la conducta soviética. Esto se publica un año después, es decir, el telegrama fue febrero del 46, en caliente prácticamente. Ya un año después, en julio del 47, sale este texto. Se responsabiliza a gran parte de las consecuencias tangibles que tuvieron políticas económicas y todo, a estos documentos. Por ejemplo, el Plan Marshall es una de las advertencias importantes que hace Kennan acá. Dice, tenemos que ayudar a los países europeos porque si no la Unión Soviética lo va a hacer y va a cooptar territorio. Por eso aquello de la contención que les decía, se asocia siempre a Kennan. Cuando usted estudia relaciones internacionales y en particular
los escritos que él dejó, no solamente él, sino otras personas vinculadas al tema, se asocia con aquello de contención. Él se asocia siempre con la escuela realista, es decir, de realismo político, y con un proceso de contención para limitar el avance calculado y frío de parte de la Unión Soviética, que estaba en ese momento también con una especie de metástasis funcional en todas sus franquicias vía los partidos comunistas, que ya lo habían logrado desde el año 1923 con el Comintern y los primeros esfuerzos realmente organizados de internacionalizar esa revolución. Entonces, vamos a entrar al documento que nos parece que es sumamente importante. Repetimos, el telegrama tiene 5 partes y las discutimos en esa primera parte. Este documento tiene 4 y no las tiene tan claramente delimitadas como sí las tiene el telegrama, que fue hecho en una manera bastante clara para personas que estaban vinculadas a la toma de decisiones. Acá se trata más bien de informar al público de qué es lo que se nos aviene como una posibilidad de amenaza contra la libertad individual. Y no erraba Kennan en todo esto. Paso entonces a leerle. Fíjense ustedes, tengo acá el texto. Voy a ir poniendo pedacitos. Esto es mi traducción personal, así que por favor se pide cierta anuencia del público y cierta paciencia con las cosas que pudiesen sonar un poco más confusas que otras. Les leo entonces, fíjense, la primera parte. Yo lo dividí en los 4 puntos. Dice lo siguiente. La personalidad política del poder soviético, tal como la conocemos hoy, es producto de la ideología y las circunstancias. La ideología heredada por los actuales dirigentes soviéticos del movimiento que los originó políticamente y las circunstancias del poder que ahora ejercen desde hace casi 3 décadas. Los materiales en los que se basa son amplios y complejos. Que el factor central de la vida del hombre es el sistema de producción e intercambio de bienes materiales. Acá estamos dando los estamentos de la teoría marxista, ¿no? Que el sistema de producción capitalista es un sistema nefasto que conduce inevitablemente a la explotación de la clase obrera por la clase propietaria del capital. C. Que el capitalismo contiene las semillas de su propia destrucción y que, dada la incapacidad de la clase propietaria del capital para adaptarse a los cambios económicos, acabará por desembocar en una transferencia revolucionaria del poder a la clase obrera. Y D. Que el imperialismo, la fase final del capitalismo, conduce directamente a la guerra y a la revolución. Ahí tiene usted más o menos los estimados. Ya usted puede ver, y las personas que hayan tenido la oportunidad de seguir este canal viendo otras reseñas sobre textos marxistas, se da cuenta usted que aquí no solo está la mano de Marx o la impronta de Marx y Engels, aquí está mucho de Lenin, aquí está mucho esa idea incluso de que el partido tiene que acelerar las cosas porque no van a pasar solas y que viene toda aquella teoría lamentable de la violencia como partera de la historia, es decir, como una especie de vector catalizador del fenómeno que muchos países tuvieron que sufrir por el montón de dinero que recibieron desde la Unión Soviética para promover revoluciones y diversos tipos de sobresaltos en sus sociedades. Seguimos adelante. Dice acá, durante los 50 años anteriores al estallido de la revolución, este modelo de pensamiento había ejercido una gran fascinación entre los miembros del movimiento revolucionario ruso. Frustrados, descontentos, sin esperanza de encontrar expresión propia, o demasiado impacientes para procurarla, a la vez que carentes de apoyo popular a la idea de hacer una revolución sangrienta como medio de mejora social, estos revolucionarios se encontraron en la teoría marxista una racionalización muy conveniente para sus propios deseos instintivos. Encontraron una justificación pseudocientífica para su impaciencia, para su categórica negación de todo aquello de valor en el sistema zarista, para su anhelo de poder y venganza y para su inclinación a buscar atajos históricos. Debo decir, como alguien que ha tenido la oportunidad de estudiar el marxismo-leninismo también, que esta radiografía es sucinta, es breve, pero es realmente completa. Lo que él está diciendo es cierto, es decir, sujetos con una ambición desmedida de poder y además un rencor y un resentimiento enorme contra la sociedad, como Lenin y otras personas que lo rodeaban, se lanzaron entonces por vía de usar esta teoría para tomar esa sociedad por asalto. Y lo que él dice acá, han estado haciendo, sabiendo que no tenían el apoyo popular, instauran entonces una dictadura desde la cual empiezan a oprimir el pueblo y a forzarlo a esa supuesta transición al socialismo, lo cual ni siquiera es marxismo porque Rusia no era una sociedad capitalista y el socialismo, de acuerdo a Marx, solo podía nacer dentro de una sociedad capitalista. No se daba el salto de una sociedad feudal, agraria, semifeudal, como podía ser la rusa del finales del siglo XIX, a llevarla al socialismo, ni siquiera con la industrialización forzosa a la que los llevó Stalin, ¿no? Entonces
Entonces todo eso lo está presentando. Él está hablando a un público que no tiene ni la más peregrina idea. Esto fue escrito en 1947 y hay que ver que todavía el comunismo soviético no había mostrado sus peores caras, no se sabía todo lo terrible que ya había sucedido en Ucrania, que ya había sucedido puertas adentro, pero que no viajaba en un mundo que no era tan comunicado. Sigo leyendo. Ahora bien, hay que señalar que a lo largo de todos los años de preparación de la revolución, la atención de estos hombres, al igual que la del propio Marx, se había centrado menos en el futuro que tomaría el socialismo que en el necesario derrocamiento del poder rival que, en su opinión, tenía que preceder a la introducción del socialismo. Sus puntos de vista, por lo tanto, sobre el programa concreto que debía ponerse en práctica una vez alcanzado en poder, eran en su mayor parte nebulosos, soñadores y poco prácticos. Más allá de la nacionalización de las industrias y la expropiación de los grandes capitales privados, no había ningún programa acordado. Acá da justamente también en la médula. Y él dice, bueno, estos sujetos que tenían estas ambiciones de poder, estas ansias de pasar a saco a la sociedad en términos económicos, realmente mucho más allá de pensar que lo que iban a lograr era eso y luego entonces expropiar una cantidad de industrias, nacionalizar otro tanto, no habían dicho, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo viene esto después? Y recuérdese, estamos hablando de una sociedad que era completamente planificada desde el centro, es decir, la planificación se ejercía y luego se ejecutaba ello. No era al revés, no era que las necesidades sociales se iban dando y los gobiernos las atendían. En este caso, había que planificar todo prácticamente desde cero. Es muy interesante poderlo ver. Sigo en el punto 1 con todo lo que les estoy leyendo. Y dice aquí, ellos sin duda creían, y les resultaba fácil creerlo, que solo ellos sabían lo que era bueno para la sociedad y que lograrían ese bien una vez que su poder fuese seguro e indiscutible. Pero en la búsqueda de esa seguridad de su propio gobierno, estaban preparados para no reconocer ninguna limitación, ni de Dios ni de los hombres, en el carácter de sus métodos. Es decir, el leninismo impuso como teoría que todo se valía para lograr lo que supuestamente era muy bueno y beneficioso para toda la sociedad, lo que realmente resultó siempre beneficioso para un grupito que era el que manejaba el poder. Sigo acá nuevamente con más de ello. Dice acá lo siguiente. Fíjense qué interesante. Esto es desde el análisis de alguien experto en diplomacia en relaciones internacionales. Él nos hace o nos lleva a los estamentos económicos solo para mostrarnos cómo esto produce una disfuncionalidad de la operatividad diplomática del país. Estoy en la última parte del punto 1 que yo he seleccionado. El artículo tiene unas 8 o 10 páginas. Yo he seleccionado varios puntos y los coloco acá para su consumo. Recomiendo ampliamente a quien pueda acceder al texto leérselo completo porque vale la pena y así va a entender usted, sea cual sea su postura ideológica respecto a esto, así va a entender usted mucho del desarrollo del siglo XX, en el cual muchos también de nosotros hemos nacido, ¿no? Radica en la naturaleza del mundo mental de los dirigentes soviéticos, así como en el carácter de su ideología, que no se puede admitir oficialmente ninguna oposición a ellos que tenga mérito o justificación alguna. Tal oposición solo puede prevenir, en teoría, de las fuerzas hostiles e incorregibles del capitalismo moribundo. Mientras se reconocía oficialmente la existencia de restos del capitalismo en Rusia, era posible atribuirles como elemento interno parte de la culpa del mantenimiento de una forma dictatorial de la sociedad. Pero a medida que estos restos se fueron liquidando poco a poco, esa justificación fue desapareciendo. Se hizo necesario justificar entonces el mantenimiento de la dictadura, enfatizando la amenaza que suponía el capitalismo en el exterior. Y esa paranoia existencial de muchos gobiernos socialistas, ¿no? Estar creando primero el enemigo interno, luego cuando aniquilan prácticamente a la sociedad y la llevan a la caquexia, a la absoluta disfuncionalidad conectiva, entonces empiezan a hablar de enemigos que están en el exterior, etcétera, etcétera, para permanecer siempre como en una especie de estado de emergencia y estar hablando de combatientes, guerreros, etcétera, etcétera. Esto puede sonar infantil, pero esto mantuvo a una sociedad durante más de 70 años completamente paralizada en términos de libertades individuales. Es muy triste verlo, pero es realmente exacto verlo. Además de ello, es interesante cómo esta especie de pensamiento, el leninismo y Stalin también. Stalin había sido, por cierto, seminarista. Es un sujeto que tiene una imbricación, una formación con cierta cultura religiosa que ellos pervierten al llevarla a términos más o menos medievales. Cuando vemos en esa especie de iglesia medieval donde no se admitía ningún tipo de cuestionamiento a las ideas basales del dogma, porque quien cuestionara estaba poseído por el demonio. Bueno, esa
analogía se lleva a estos casos. Cualquier persona que osase simplemente cuestionar cosas sencillas de por qué no se hace esto, por qué se hace aquello, inmediatamente decía, bueno, este está pagado por el imperialismo, pagado por el capitalismo. No se reconocía jamás el libre albedrío de los sujetos para tratar de plantear dudas estructurales, dudas existenciales. Siempre ese remoquete está poseído por el enemigo, está pagado, etcétera, etcétera, ¿no? Pasamos al punto 2. Yo aquí he resumido en un párrafo, es mucho más largo que esto, por supuesto, pero lo comparto, insisto, porque me parece uno de esos textos fundamentales del siglo XX. Dice así: se mantiene la creencia en la maldad básica del capitalismo, en la inevitabilidad de su destrucción, en la obligación del proletariado de contribuir a esa destrucción y de tomar el poder en sus manos. Esto ya lo hemos discutido, es uno de los absurdos de ese llamado manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, ¿no? Esto nos lleva al segundo de los conceptos importantes para la perspectiva soviética contemporánea. Se trata de la infalibilidad del Kremlin, el concepto soviético de poder que no permite ningún punto de organización fuera del propio partido, exige que la dirección del partido siga siendo, en teoría, la única depositaria de la verdad. La dirigencia tiene la libertad de plantear cualquier tesis particular con fines tácticos que considere útil para la causa en un momento dado y de exigir la aceptación fiel e incuestionable de los miembros del movimiento en su conjunto. Acá hay un punto medular y esto va a perseguir hasta la destrucción de la Unión Soviética, la implosión de ese sistema nefasto, justamente por ello, porque se partía del hecho que el aparato del Partido Comunista era infalible y que los líderes no se podían equivocar. Semejante absurdo es de todos los humanos la capacidad de equivocarnos. De hecho, los errores son las cosas más propias que tenemos, porque a veces los aciertos son una suma de conocimiento que nos viene llegando, pero los errores son siempre nuestros propiamente. Estos sujetos se presentaban como una especie de vestal intelectual, como vírgenes vestales impolutas, cuyo dictamen procedía como una especie de oráculo, que iban a decir lo que iba a pasar, etc. Todo eso era mentira, eran sujetos completamente improvisados y todo estaba como en una especie de teatro del absurdo, todo estaba planificado, pero no se podía. Infortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros no se podía reducir la realidad a la planificación de unos burócratas metidos en un aparato. De manera que en ese sentido fue colapsando, pero muy importante que este sujeto en 1947 tuviese la amplitud de decirlo. Sigo más, al punto 3. Dice así: los rusos anticipan un duelo de duración infinita y ven que ya han conseguido grandes éxitos. Hay que tener en cuenta que en una época el Partido Comunista representaba una minoría considerablemente menor en la vida de la esfera nacional rusa de lo que es el poder soviético hoy en la comunidad mundial. Es decir, los sujetos tenían toda la esperanza de seguir avanzando poco a poco, tal cual lo habían hecho en la sociedad rusa, la cual habían tomado desde una mínima minoría y la habían logrado cooptar mediante una supuesta revolución y pasado a saco y mantenido bajo el régimen del terror. Dice acá también, el Kremlin ha demostrado ser capaz de cumplir su propósito de construir en Rusia, independientemente de los intereses de los habitantes, una base industrial de metalurgia pesada. Sin embargo, tanto el mantenimiento de la seguridad política interna como la construcción de esa industria metalúrgica se ha llevado a cabo a un costo terrible en vidas humanas y también en esperanzas y energías de las personas. A todo ello, la guerra ha añadido su tremendo peaje de destrucción, muerte y agotamiento humano. Entonces, dice, por su parte, el colectivo está desilusionado, escéptico y ya no es tan comprensivo como antes respecto a la atracción mágica que el poder soviético sigue ejerciendo sobre sus seguidores en el extranjero. Muy interesante esto porque empezó a volverse una especie de revolución de exportación, pero la miseria que se vivía dentro, la cual estaba un poco mejor disfrazada en aquellos momentos porque no había esa globalización, no había redes sociales, no había medios como este para que una persona estuviese difundiendo su pensamiento. Lo que había era los medios de comunicación, los grandes medios, estaba comenzando la televisión poco tiempo después, la radio, etcétera, y se suponían diversas formas, pero el aparato de propaganda soviético inmediatamente tomaba acciones en diversos países donde eran muy fuertes a través de partidos comunistas, círculos intelectuales, círculos de artistas. Todo eso fue cooptado en gran medida para lograr producir una especie de contraversión o de contranarrativa, si lo quiere ver en términos más contemporáneos, de lo que eran las noticias que iban emanando a partir de la gente que salía de esa Unión Soviética y decía lo que le sucedía. De manera que eso hay que entenderlo, eso aparece mejor denunciado de una manera más clara
en el telegrama largo, en donde se habla de la cooptación que se hace sobre todo en gremios estudiantiles, gremios artísticos, diversos grupos de intelectuales y eso, todos ellos muy sensibles a caer en las redes de esa especie de cuento de hadas que planteaba el comunismo soviético, como tratando siempre de presentarse en una minoría sufrida que estaba luchando por imponer una supuesta igualdad. Pocos sabían realmente la médula corrompida y podrida de todo ese sistema que estaba basado simplemente en un grupito que tenía todos los beneficios y que explotaba a sangre y fuego al resto de sus congéneres en esas sociedades. Entonces, les digo más. Fíjense acá, cuando culmina la parte 3, me parece importante. Dice, por su parte, el colectivo está desilusionado, escéptico y ya no es tan comprensivo como antes respecto a la atracción mágica que el poder soviético sigue ejerciendo sobre sus seguidores en el extranjero. Rusia seguirá siendo económicamente una nación vulnerable y en cierto sentido impotente, capaz de exportar el entusiasmo y el extraño encanto de su primitiva vitalidad política, pero incapaz de respaldar esos argumentos de exportación con pruebas reales de poder material y prosperidad. Y le perseguía a la Revolución Rusa el hecho de ser, como se conocía o como se habla normalmente, un país Potemkin, es decir, un país de escenario solamente. Se habla así por aquel ministro de Catalina de Rusia, perdonen ustedes, que luego de la guerra con Crimea aparentemente habría puesto una cantidad de fachadas para que aparecieran casas por allí, por donde iba a atravesar el carruaje de la emperatriz. De manera que todo ello es muy interesante porque la revolución seguía siendo eso, una cosa de bambalinas, de cartón piedra, de cosas de materiales no duraderos, incapaz de satisfacer necesidades materiales reales. Cuando movían capital era para promover revoluciones en otros países, pero eso a costa de que sus propios ciudadanos pasasen hambre y penurias. El último punto es el punto 4. Y voy a poner acá tres partes y con esto creo que puedo cerrar esta reseña. Dice, está claro que los Estados Unidos no pueden esperar en un futuro previsible disfrutar de una cercanía política con el régimen soviético. Debe seguir considerándose a la Unión Soviética como un rival, no como un socio en el ámbito mundial. En la actualidad, las posibilidades de la política estadounidense no se limitan únicamente a permanecer inmóviles y esperar lo peor. Es totalmente posible que los Estados Unidos influyan con sus acciones en los desarrollos internos, tanto de Rusia como de todo el movimiento comunista internacional, por los que la política rusa está determinada en gran medida. Ahí puede verse usted y puede darse cuenta. Eso mucha gente dice que esto influyó en la doctrina Truman, que tenía que ver con toda la intervención directa de los Estados Unidos en la situación de Turquía y Grecia, que tenía que ver con todo el planteamiento de la recuperación europea para generar nuevamente una clase media pudiente a través del Plan Marshall. En fin, una cantidad de factores que tienen que ver con ese porvenir, ese momento cuando Estados Unidos y las fuerzas aliadas derrotan a las fuerzas del fascismo, pero entonces se abre la puerta a un nuevo enemigo más desconocido, más complejo en su funcionamiento y mejor disfrazado que lo que eran las decisiones del fascismo y las formas como el fascismo se desenvolvía en los diversos ámbitos. El último punto que les leo dice acá, y me parece que es un cierre importante que hace George Kennan acá. El punto dice, el tema de las relaciones soviético-estadounidenses es, en esencia, una prueba sobre el valor global de Estados Unidos como nación entre naciones. Para evitar su destrucción, los Estados Unidos solo tienen que estar a la altura de sus mejores tradiciones y demostrar que son dignos de la preservación como una gran nación. Y ahí hace una arenga, repetimos, a todo el público que leyó esto, que no era como en el telegrama largo de año y tantos meses antes a las altas esferas de gobierno. Esto fue, repetimos, leído por muchas personas que accedían a la revista Foreign Affairs, es decir, los círculos académicos, y también luego fue reseñado por la revista Life, lo cual lo dispara directamente a todo público, y el Reader Digest. Entonces, se puede dar usted cuenta que las observaciones que este hombre hacía lograron tener un calado profundo en esa sociedad. Si fue para bien o para mal, eso está más allá de los intentos que hacemos acá en este canal. Eso se lo dejamos a usted para que elabore sus juicios. Sépase en sí que estamos hablando de uno de los momentos críticos de todo lo que fue la política internacional, occidental y mundial. Porque les decíamos, usted puede ver ya a partir del 47 la cantidad de desarrollos que van a hacer para generar eso que luego se va a llamar el tercer mundo. Es decir, no que 1, 2 y 3 como si fuese una especie de orden, no, sino el otro grupo que van haciendo a partir de las colonias que van logrando su independencia, de donde entonces el mundo quedaría repartido entre
Occidente y las tradicionales potencias occidentales, el mundo soviético y el mundo emergente de parte de todas esas colonias que ahora tenían identidad propia y estaban buscando su voz y su identidad, si vale decirlo, dentro del concierto mundial. Es como siempre un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Hugo Hernández y estos temas de alguna manera lo estimulan. Venimos con más. Este lo hemos hecho especialmente breve, solo como una especie de prolongación del anterior para que usted pueda ver y pueda cotejar las diferencias de los dos textos que son sumamente interesantes y que, repetimos, tienen una profundidad histórica que merece siempre ser reconocida y por lo menos analizada. Desde acá estamos pendientes, ya la campanita para que usted pueda acceder a otros videos que vamos a ir preparando y es nuestro sincero deseo desde acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana.